Hola, ¿qué tal? Soy Tania. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Comunicación Humana. Y bueno, te vengo a hablar de un tema, pues tal vez que no tengas conocimiento, pero es la intervención de la conciencia fonológica y la organización semántica. Esto relacionado con la materia de intervención en alteraciones del habla infantil, que me es impartida por la profesora Rosa María Gómez Quirós. Así que comenzamos. El lenguaje se define como la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de palabras. Refiriéndonos al lenguaje infantil, esta tiene 3 dimensiones del lenguaje, las cuales son forma, y dentro de la forma existen subdivisiones: fonética, fonología y morfosintaxis. La fonética se ocupa de las características físicas de los sonidos, los rasgos laringios y el punto y modo de articulación. En cuanto a la fonología, estudia la manera en la que se organiza el sistema de sonido que conforma el lenguaje. Y la morfosintáctica estudia la estructura interna de las palabras y el modo en el que se relacionan dentro de una oración. Otra dimensión es el contenido, y dentro de esta existen 2 subdivisiones, semántica y sintaxis. La semántica se ocupa del significado de las palabras en la mente de las personas hablantes y en su combinación cuando aparecen integrados en una oración, mientras que la sintaxis estudia el modo en el que se combinan las palabras y los grupos en los que se están formando las palabras y para expresar un significado como tal. Y por último tenemos el uso, que esta forma parte de las dimensiones. Y dentro del uso solo existe una subdivisión, que es la pragmática, y esta estudia las reglas en las que se rigen el uso del lenguaje, los aspectos y efectos y buscadores sobre el receptor y los medios específicos utilizados para tal fin. La definición de conciencia fonológica es la capacidad metalingüística que se encarga de reconocer, reflexionar, utilizar y manipular de manera consciente los sonidos y segmentos de los cuales se compone el lenguaje. Es decir, que la conciencia fonológica es una habilidad que tiene el ser humano para identificar sonidos, escritura y el orden en el cual se presentan dichos sonidos. Algunas de sus características son detección de rimas, identificación de sílabas, igualación de sonidos iniciales, conteo de fonemas, comparación de la longitud de las palabras, representación de los fonemas con letras. También esta conciencia fonológica tiene tipos y contamos con 3: conciencia léxica, conciencia silábica, conciencia del fonema. Si asociamos la conciencia fonológica con el aprendizaje, o sea, en un contexto áulico, tenemos que tener en cuenta que existen prerequisitos para la adquisición de un lector debidamente para poder hacer una lectura estructurada y adecuada. Bueno, te muestro aquí unos puntos clave que son los prerequisitos que tiene que tener cada lector, que en primero tenemos el desarrollo de la conciencia fonológica, en segundo el desarrollo de las presentaciones léxicas adecuadas, en tercero tenemos a la rima y aliteración, cuarto, disponer de una rica memoria semántica y quinto, ampliar la capacidad de memoria operativa. Y bueno, cuando hablamos de la intervención de la conciencia fonológica, también estamos hablando que estamos realizando una estimulación de la organización semántica, dado que se basa o tiene relación con los significados que el niño va creando. Esto quiere decir que irá en evolución dado a la construcción de significados por palabra. Y estos significados se los irá poniendo el niño de acuerdo a la relación con su entorno. Esto quiere decir que todo lo que lo rodea al niño va a ir enriqueciendo los significados y ir consolidando la parte conciencia fonológica. Y bueno, para la intervención de esta conciencia fonológica deberemos de trabajar en ampliar vocabulario, que vendría siendo nuestra conciencia léxica, establecer campos semánticos, que vendría siendo conciencia silábica, y
La tercera sería significado entre palabras y sonidos, que vendría siendo la conciencia del fonema. Coloqué enseguida el desarrollo esperado de acuerdo a edades. De 3 a 4 años, lo que se espera es de que el niño pueda escuchar atentamente y discriminar sonidos, puede discriminar palabras sin frases, puede discriminar palabras de pseudopalabras, puede decir si dos palabras riman, pueden generar una rima sencilla a partir de una palabra y puede aprender a hacer estas actividades. También tenemos la segunda edad, que es de 4 a 5 años, donde el niño puede discriminar palabras largas y cortas. Esto ya se enfoca más a las sílabas. El niño puede aislar y manipular sílabas iniciales y finales, puede aislar y manipular el sonido inicial de una palabra, puede separar la pronunciación de los sonidos en palabras de 2 o 3 fonemas. Por ejemplo, pan, p, a, n. Bueno, y por último tenemos la edad de 5 a 6 años, donde el niño puede aislar y pronunciar todos los sonidos en palabras de 2, 3 y 4 fonemas. Puede separar la pronunciación de los sonidos de palabras de 4 fonemas que contengan grupos consonánticos al inicio de la palabra. Puede manipular, es decir, suprimir, añadir, sustituir sonidos iniciales y finales de palabras de 3 o 4 fonemas. Algunos ejercicios para trabajar la conciencia fonológica, te lo coloqué aquí por edades, pero igual puede ser de manera general. De 3 a 4 años, en esta etapa podemos trabajar actividades de escucha activa, actividades de frase y palabras y actividades de rima. De 4 a 5 años, en esta etapa se pueden trabajar actividades de conciencia silábica y actividades de conciencia de fonema en el inicio de la palabra. Y de 5 a 6 años, en esta etapa trabajaremos lo que es la conciencia de fonema. Y en general podemos trabajar como actividades que yo te recomiendo. Es jugar con rimas, contar sílabas o fonemas, separar y aislar sílabas o fonemas, saber la posición de los fonemas, distinguir cuáles son iguales y cuáles no, añadir sílabas o fonemas, omitir sílabas o fonemas, invertir sílabas o fonemas y cambiar este orden. Bueno, estas son algunas de mis sugerencias para trabajar y te recomiendo que, como son niños pequeños con los que vas a estar trabajando, trabajes más juegos y cosas lúdicas. Esto también hace referencia a que tengas tu material didáctico pues visible, llamativo, con juegos, no sé, hay mucho material con el cual se puede trabajar y bueno, yo te lo dejo por edades, pero igual yo te puse hasta los 6 años porque pues muchos autores nos manejan que este es el año, hasta esta cierta edad, todo el lenguaje debe de estar consolidado en el niño. Y bueno, también tenemos que tener bien abiertos los ojos, estar al pendiente en el desarrollo del niño, dado que puede haber retraso fonético o retraso fonológico. Esto también tengamos en cuenta que no nada más nosotros como licenciados en comunicación humana va a intervenir en esta parte y toda la parte de la conciencia fonológica también interviene en diferentes factores como percepción auditiva, discriminación, reconocimiento, atención y funciones neurovegetativas. Que estas nos hablan de un control y un dominio de la respiración, control y dominio del soplo, concreta movilidad y coordinación de los órganos que intervienen en el habla, o sea, del aparato fonoarticulador. Y bueno, te lo dejo como dato, hay que tener mucha observación en tus niños, en los niños pequeños que se están desarrollando en esta parte del lenguaje, para que cuando encuentres un factor como visible, un foco rojo, puedas tener una intervención adecuada y a tiempo. Todo esto se va a llevar a cabo con una prevención, claro. O sea, todo este proceso va a ser para prevenir que tu pequeño o tu pequeña pues tenga algún desarrollo con retraso o en su dado momento un trastorno también. Bueno, hasta aquí te dejo mi video. Espero te haya servido de mucho y nos vemos hasta la próxima.